Bien, el pasado jueves tuvo lugar el debate de los presupuestos y de la plantilla para el año 2013. Presupuestos que en este año han tenido una reducción de un 8,74% y que hemos pasado de los 9.200.000 euros que teníamos en el 2012 a prácticamente 8,5 millones que tendremos para el 2013. Unos presupuestos que están basados en la nueva regulación que ha hecho el Gobierno central, que es la estabilidad presupuestaria. Por un lado, los ingresos tienen que estar ajustados a la realidad, no a las cuestiones futuribles que podamos presupuestar, y los gastos tienen que tener también un condicionante claro de austeridad y de acondicionamiento a los ingresos. El objetivo aquí es llegar al déficit cero y tener una reducción de la deuda. Unos presupuestos que han sido unos presupuestos duros, unos presupuestos complejos, y donde hemos procurado que estuvieran equitativos, que fueran solidarios y que fueran sociales. Bueno, pues esto se encargó nuestro portavoz, Miguel Barrachina, de hacer una exposición amplia de los presupuestos, de las razones que nos habían llevado en unos sitios a bajar más que en otros, y bueno, pues en el turno de intervenciones por parte de los grupos políticos, pues podemos resumir en dos cuestiones. Solamente hubo una crítica, sin salir de la crítica todo les parece mal. Por un lado nos dicen que no subamos los ingresos y por otro lado que aumentemos los gastos. Esta situación es imposible. Si bajamos los ingresos, bajamos el dinero y por lo tanto hay menos dinero, con lo cual no podemos aumentar los gastos. Esto es la crítica fácil de hacer ver que se puede gastar más dinero sin tocar los ingresos. Esta situación, que lógicamente en ningún momento por parte de ningún grupo de la oposición fue capaz de dar ninguna alternativa, ninguna propuesta, ni siquiera a nivel parcial de una partida, decir, pues de esta partida yo reduciría 20.000 euros y la pasaría a esta otra porque creo que hace más falta, ni siquiera esto, que es lo más sencillo. Realmente lo único que tuvimos que ver fue una crítica y poco más. Lo más lamentable del debate fue el hecho cuando se estaba tratando el tema de la deuda, que tanto el Partido Republicano como el Partido Socialista estaban magnificando unos datos inexistentes. En este momento siguen manejando datos que, según reconoció el portavoz del Grupo Republicano, son de abril del 2011, ni nada más y nada menos que año y medio, más de año y medio, en los cuales la deuda ha sufrido una bajada importantísima. De los 6.300.000 euros que habían en aquella época, en este momento estamos en poco más de 4.700.000. O sea que estamos hablando de que ha bajado más de 2.600.000 euros la deuda, pero no quieren ver la bajada que ha habido y siguen utilizando datos antiguos, datos erróneos, como el que manejaba también el portavoz del Grupo Socialista al decir que realmente, según el informe que él decía leer de la intervención, existía un sobreendeudamiento en este momento en el Ayuntamiento de Segovia, en palabras de la interventora. Circunstancia que me obligó a decirle que en qué página y en qué párrafo de ese informe decía esas palabras, porque eso era mentira, era radicalmente falso que la interventora dijera esos datos. Así se pudo demostrar que era un invento del señor Guillén, que se había inventado ese párrafo, lo había puesto en boca de la interventora, falseando un documento público, como es el informe de intervención, para intentar de una mentira hacer ver una verdad. Realmente esto fue bochornoso. Yo creo que esto nunca ha ocurrido en el Ayuntamiento de Segovia, que un político, que un concejal tenga que manipular un documento pensando que nadie nos vamos a dar cuenta y haciendo ver que un alto funcionario, como es la intervención de esta casa, esté diciendo cosas que no son ciertas. Realmente le pedimos que pidiera perdón, pero su altanería y su chulería le llevó a no reconocer que la mentira que había dado era una mentira grave. No quiere decir que hay mentiras que sean más o menos, pero en esta es una mentira poniendo en boca de otra persona cosas que no ponía. Bueno, finalmente se pudo demostrar que eso todo era ni más ni menos que una burda falsedad que había argumentado este señor para esconder la ineptitud que ha tenido en defender y en prepararse unos presupuestos que realmente son unos presupuestos complicados, que son difíciles y que afrontamos, como bien dice la interventora,
Un año económicamente difícil, pero con una articulación de los presupuestos de acuerdo a esa ley de sostenibilidad que explicaba al principio. Por lo demás, decir que es lamentable que se haya perdido una oportunidad de debate, una oportunidad donde pudiéramos haber oído alternativas y propuestas de la oposición, y que una vez más lo único que subimos a oír es el no, no y no, sin dar ninguna otra explicación.